Hola chicos, bienvenidos a este video donde platicaremos sobre la parte teórica de las leyes de los gases. Para empezar tenemos que definir qué es un gas o bien definir el estado gaseoso. Hay que tomar en cuenta que los gases o las partículas que conforman a un gas son partículas que tienen una energía relativamente elevada, que están en rápido y continuo movimiento, que tienden a expandirse hasta ocupar el volumen total del recipiente que los contiene y que adoptan la forma del mismo. Además, se pueden comprimir con relativa facilidad y que las interacciones que existen entre las partículas son mínimas debido al tamaño tan pequeño de las mismas y a que ocupan generalmente un espacio mucho mayor en relación con su propio volumen. Para definir a los gases también hay que tomar en cuenta algunas características que son muy particulares de este estado gaseoso, como son la difusión. La difusión se explica como la dispersión gradual de un gas dentro de otro. De este modo, las partículas de un gas se esparcen por la región ocupada por otro. Es como cuando nosotros abrimos una llave de gas en la estufa y nosotros notamos cómo el olor del gas se esparce por toda la casa, por todas las habitaciones, porque es justamente estas partículas de gas difundiéndose en el aire que está llenando el espacio de nuestras habitaciones. Después tenemos otra característica que es la efusión, que es el proceso que ocurre cuando un gas bajo presión escapa del recipiente que lo contiene hacia el exterior por medio de una pequeña abertura, como en el caso de un balón que se poncha, una pelota que se poncha, un globo que se pincha y que el gas escapa por esa abertura. Tenemos otra característica que es la compresión. La compresión es la disminución de volumen de un gas porque sus moléculas se acercan entre sí debido a una presión aplicada. Y finalmente tenemos la expansión. La expansión nos explica que un gas va a ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene debido a que sus moléculas tienen una alta energía cinética y por lo tanto se mueven a gran velocidad, ocupando todo este espacio del recipiente que las contiene. Nosotros estamos hablando de que vamos a trabajar las leyes de los gases. Las leyes de los gases tratan de explicarnos el comportamiento macroscópico de los mismos. Sin embargo, para entenderlo a nivel microscópico, nosotros tenemos que ayudarnos de la teoría cinética de los gases. Esta teoría cinética de los gases trata de explicarnos justamente cómo se mueven estas partículas que conforman al gas en el recipiente que las contiene. Y la teoría cinética se resume en estos 4 postulados que yo les pongo por aquí. El primero es que nos dice que los gases son partículas separadas por distancias mucho mayores que sus propias dimensiones, que poseen masa de un volumen despreciable y se mueven en línea recta y al azar. El segundo postulado nos dice que debido a que los gases permanecen separados, no existen fuerzas de atracción o repulsión significativa y que se comportan como masas muy pequeñas. El tercero nos dice que los gases están en continuo movimiento, que se modifica cuando chocan entre sí o con las paredes del recipiente, lo cual permite que la energía se transfiera de una partícula a otra. Y finalmente tenemos que el último postulado nos dice que la energía cinética promedio de las partículas es proporcional a la temperatura del gas. Es decir, si nosotros aumentamos la temperatura del gas, también estaremos aumentando su energía cinética. Otro concepto importante que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos trabajando las leyes de los gases es el concepto de gases ideales. Los gases son complicados de entender debido a esta alta energía que tienen y a las características tan particulares que poseen estos sistemas. Entonces, para tratar de entenderlos y explicarlos mejor, se ha ideado un concepto al que se les llama gases ideales. Los gases ideales son unos gases, un estado gaseoso teórico en el que las partículas no tienen interacción, es decir, no hay
atracción ni repulsión entre las partículas, sino que simplemente se están moviendo por todo el recipiente que los contiene y la única interacción que ocurre entre ellas es los choques que pueden ocurrir mientras se están moviendo. Y estos choques se entiende como que son totalmente elásticos, es decir, que el chocar ya sea con la pared del recipiente o con otra partícula, no les resta energía a su movimiento. También los gases ideales, para trabajarlos, se asume que son partículas sin volumen, es decir, que si nosotros comparamos el volumen de una sola de las partículas con el volumen que ocupa todo el gas, es prácticamente insignificante o despreciable. Para los gases ideales, nosotros podemos encontrar varios procesos dependiendo de las variables que se estén moviendo dentro del mismo. Por ejemplo, nosotros hablamos de un proceso isobárico cuando decimos que se está dando a presión constante. O bien hablamos de un proceso isotérmico cuando la que permanece constante es la temperatura. O un proceso isocórico cuando lo que permanece constante es el volumen. Y finalmente un proceso adiabático cuando la transferencia de calor entre sistemas es igual a cero. Nosotros vamos a ver tres leyes de los gases, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la combinación de estas tres que se llama la ley combinada de los gases o ley general de los gases. Vamos a ver también a darle una repasada a justamente la ecuación universal de los gases ideales y a la ley de las presiones parciales de Dalton. Lo que quiero que recuerden ustedes es que la presión la vamos a estar representando con la letra P, el volumen con la letra V y la temperatura con la letra T, siempre en mayúsculas. ¿Vale? Vamos a comenzar con la ley de Charles. La ley de Charles fue publicada en 1788 por el inventor científico y matemático francés Jacques Charles. Esta ley lo que nos dice es que a presión constante y para una masa dada de un gas, el volumen del mismo es directamente proporcional a su temperatura absoluta, recordando que la temperatura absoluta es aquella que se expresa en grados Kelvin. Esta ley justamente lo que nos dice es que si nosotros aumentamos la temperatura absoluta de un gas, si la presión es constante, el volumen va también a aumentar, ¿sale? Nosotros aumentamos temperatura, entonces el volumen también aumenta si la presión es constante. Y nosotros tenemos que podemos representar esto con una fórmula matemática que dice que el volumen entre la temperatura de un sistema inicial es igual al volumen entre la temperatura de un sistema final. Es decir, siempre que nosotros dividamos volumen entre temperatura de un sistema gaseoso, que se encuentra a presión constante, vamos a tener también que la división es constante. Por eso podemos comparar un estadio inicial contra un estadio final, que es lo que nos indican estos subíndices 1 y 2. A continuación tenemos la ley de Boyle-Mariotte. Esta ley fue expresada simultáneamente o casi simultáneamente y de manera independiente por el filósofo, químico, físico e inventor inglés Robert Boyle en 1662 y después por el abad físico y químico francés Edmé Mariotte en 1676. Esta ley lo que nos dice es que la presión ejercida por una fuerza sobre un gas es inversamente proporcional al volumen si es dentro de un proceso isotérmico, es decir, si la temperatura permanece constante, entonces si nosotros aumentamos la presión de un sistema gaseoso, su volumen va a disminuir. Esta ley se atribuye a estos dos científicos porque Robert Boyle, que fue precisamente el primero que la expresó, no había considerado que esto se diera dentro de un proceso isotérmico o no hizo la especificación que debía darse en un proceso isotérmico y después Mariotte complementó esta ley
diciendo que tenía que ser un proceso isotérmico para que esta ley se cumpliera. Y la fórmula con la que nosotros podemos expresarla es que la presión por el volumen de un sistema inicial es igual a la presión por el volumen del sistema final. Ahora tenemos la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac fue expresada en 1802 por el químico y físico francés Joseph-Louis Gay-Lussac. Esta ley lo que nos dice es que a volumen constante, la presión de una masa fija de un gas es directamente proporcional a su temperatura en escala Kelvin, es decir, a su temperatura absoluta. Si nosotros aumentamos la temperatura, la presión también aumentará. Esto es muy sencillo que nosotros lo recordemos cuando veamos una olla de presión. Lo que estamos observando justamente es la ley de Gay-Lussac. Si nosotros aumentamos la temperatura dentro de un sistema que no permite que se mueva el volumen, pues entonces lo que aumentará será la presión. Y la fórmula que nosotros podemos utilizar para expresarla es que la presión entre la temperatura de un sistema inicial es igual a la presión entre la temperatura del sistema final. Finalmente, nosotros vamos a ver cómo se pueden combinar estas tres leyes para darnos lo que se llama la Ley General de los Gases o Ley Combinada de los Gases, como también se le llama, que justamente es una ley experimental en la que se combinan la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, y que nos dice que la relación entre el producto presión-volumen y la temperatura de un sistema permanecen constantes. Es decir, que el producto de la presión por el volumen entre la temperatura de un sistema inicial es igual a la presión por el volumen entre la temperatura del sistema al final de un cambio. ¿Sale? Aquí nosotros ya podemos ver que no hay ni una presión constante, ni un volumen constante, ni una temperatura constante, sino que estas tres variables se están moviendo en el sistema. Ahora vamos a ver la ley de las presiones parciales de Dalton. Esta ley fue expresada por John Dalton, que fue un naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico. Esta ley lo que nos dice es que la presión total en la mezcla es la suma de las presiones parciales de todos los gases. Es decir, esta ley aplica cuando nosotros tenemos una mezcla de gases, como en la imagen que nosotros observamos aquí, donde nos dicen que está un sistema de un gas oxígeno que tiene una presión de 159 milímetros de mercurio y que si nosotros le ponemos además nitrógeno a una presión de 593 milímetros de mercurio, la presión final de este sistema, ya cuando estén mezclados el oxígeno y el nitrógeno, nos va a dar como resultado la suma de las presiones parciales que tenían el oxígeno y el nitrógeno, como en este caso es 752 milímetros de mercurio. Y es muy sencilla, esta fórmula la podemos expresar simplemente diciendo que la presión total es igual a la presión del gas 1 más la presión del gas 2 más la presión de todos los gases presentes en la mezcla. Y finalmente vamos a ver la ecuación universal de los gases ideales. Esta ecuación universal de los gases ideales es una combinación de las leyes de Boyle y de Charles más el principio de Avogadro, que nos da como resultado esta ecuación universal del gas ideal y que relaciona simultáneamente la masa del gas con su volumen, presión y temperatura. Si se fijan, hasta ahorita no habíamos incluido la masa en nuestras variables, pero con la ecuación universal de los gases ideales podemos incluirla, ya que el principio de Avogadro nos dice que en condiciones normales, que son 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, que son las condiciones en las que siempre vamos a considerar trabajar con los gases ideales, un mol de cualquier gas ocupa un volumen específico y nosotros ya sabemos que podemos relacionar el mol con la masa
utilizando la masa molar o masa molecular del gas. Y bueno, esta ecuación universal de los gases ideales lo que nos explica es que los volúmenes ocupados por una misma masa gaseosa son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas correspondientes e inversamente proporcionales a sus presiones. Eso lo podemos ver más claramente en la fórmula o en la ecuación propiamente de los gases ideales. Nosotros tenemos que la presión por el volumen es igual al número de moles entre la constante universal de los gases por la temperatura, ¿sale? Solo hay que hacer algunas precisiones aquí. Esta R que nosotros tenemos es una constante de los gases que puede variar su valor dependiendo de las unidades que nosotros estemos trabajando. Para el caso de nuestra materia de temas selectos de química 1, siempre nuestro valor lo vamos a tomar como 0.082 porque las unidades que vamos a estar trabajando siempre va a ser la presión en atmósferas, el volumen en litros, pues el número de moles solo tiene las unidades de moles, eso no varía, y la temperatura siempre la vamos a trabajar en Kelvin. Entonces, el volumen de nuestra R que siempre vamos a manejar y que deben de tener muy claro por ahí ustedes es el 0.082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Y bueno, esta es toda la parte teórica de los gases. Más adelante estaremos revisando algunos otros videos con la parte práctica, que es la resolución de problemas utilizando todas estas leyes que acabamos de repasar. Si tienen alguna pregunta, pues primero les agradezco por su atención y finalmente las respondemos en clase. Muchas gracias, chicos.